invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Ya estamos conectados con Francisco Eguiguren, diputado de Renovación Nacional. Francisco, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días. Alejandra, entiendo que está cortando con otro canal y ya viene inmediatamente a la radio. Así que partamos, Francisco. ¿Qué te pareció la invocatoria al Tribunal Constitucional, Francisco? La verdad, Fernando, que yo creo que es apagar el fuego con benzina. Sinceramente, los fundamentos que tiene el requerimiento son muy ciertos y legítimos. De verdad que la oposición y la izquierda se están encaminando a prácticamente parlamentarismo de facto con esto de ingresar proyectos vía reforma constitucional que alteraban los quórums y permitían sacar adelante todos los proyectos que eran materia exclusiva del presidente de la República. Pero hacerlo con este segundo retiro del 10% con vía Tribunal Constitucional, cuando se está negociando con la oposición, con la izquierda, con un sector de ella que es un sector que está absolutamente disponible para atender las observaciones del gobierno y poder lograr un acuerdo, creo que es un mal camino, enardece los ánimos, y la verdad que yo creo que esto puede tener, espero que no, pero consecuencias que, podríamos lamentar. Sí, ahora, a mí me llamó mucho la atención, Francisco Eguiguren, es que se plantee esta ida al Tribunal Constitucional cuando todavía no se vota lo que había sido una propuesta del propio Ejecutivo de generar una suerte de autopréstamo con el 10%, y me imagino yo que si es que eso se introdujo primero era porque, bueno, había una alternativa que eventualmente podía ser estudiada por los parlamentarios, que podía incluso, bastaba con que su propio sector estuviera de acuerdo con eso en la votación en el Senado para que no fuera necesario recurrir al Tribunal Constitucional, pero se va al Tribunal Constitucional incluso antes de que se vote ese proyecto de ley del gobierno. Eso claro. Me pareció un poco curioso. ¿Qué crees que te diga? Pero que la verdad que yo creo que responde a que el proyecto del gobierno es un proyecto por cumplir, que no da el ancho en términos de las expectativas que se tenía con el segundo retiro del 10%, que es un mal proyecto. Lo quiero insistir majaderamente para que la gente no crea que aquí estamos haciendo defensa de un buen mecanismo. Es un mal mecanismo, pero no hay otro, y efectivamente hay sectores que lo están pasando pésimo hoy día, fundamentalmente la clase media. Entonces, cuando el gobierno ingresa un proyecto que de verdad es un autopréstamo, que hay que esperar 60 días, de que las rentas más altas para el gobierno, para lo mejor los super ricos ganan 2,9 millones de pesos. Para mí es una persona de clase media esforzada, una mujer y un hombre, fundamentalmente hombre, porque las mujeres, tú sabes que en Chile son bien discriminadas, pero hombres y mujeres que se han sacado la mugre trabajando para lograr esa renta y que hoy día lo están pasando mal porque es la clase media que hoy día puede perfectamente retroceder producto de esta pandemia. Entonces, a ellos también se les castiga. Yo creo que el gobierno hizo mal de verdad al ingresar un proyecto que era, a mi juicio, deficitario, y además hizo mal en ingresar este requerimiento al Tribunal Constitucional. Yo creo que el gobierno debería haber logrado dialogar, conversar, llegar a puntos de encuentro con la oposición que está disponible para eso, y
y a lo mejor arreglando este proyecto del gobierno ellos estaban disponibles a hacerle observación al proyecto del gobierno, sacar algunos puntos que no corresponden, por ejemplo, el autopréstamo, por ejemplo, impedirle que la renta de 2,9 millones para arriba puedan hacer retiro, y manteniendo a lo mejor el impuesto a la renta más alta que puede ser cierto, pero no impedírselo. Entonces, si había ese ánimo, la verdad es que yo creo que el Tribunal Constitucional estaba de más en esta instancia, pero como se sabe, yo creo que el gobierno sabía que no tenía los votos en ninguna de las dos cámaras suficientes para ello. Yo creo que recurrió al Tribunal Constitucional para poder negociar de otra manera. Ya estamos conectados con la diputada Alejandra Sepúlveda. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? Bueno, estábamos conversando un poco con Francisco Eguiguren de este requerimiento al Tribunal Constitucional. Déjame hacer una última pregunta a Francisco y te pregunto al tiro, Alejandra. Francisco, se habló mucho en algún momento dado de lo importante que era lo que se denominaba el diálogo prelegislativo, que consistía básicamente en conversar con los parlamentarios, en que los proyectos de ley relevantes no llegaran de sopetón, sino que llegaran cuando ya había un camino recorrido, se entendían las cosas. No tenían que sorprenderse los parlamentarios y generar una serie de indicaciones que eventualmente podían conspirar contra el espíritu del proyecto. Eso aparentemente se acabó, porque me imagino que todas estas cosas que están pasando hoy día entran de sopetón nomás. Lógico, y no, pero es que no, que se acabó, no se puede acabar lo existivo. Eso fue un par de ocasiones, un par de proyectos que ocurrió algo parecido, de que hubo una serie de reuniones prelegislativas, pero en general en esta legislatura no existió. Y hoy día el ministro Monker está haciendo un esfuerzo enorme por lograr comunicarse con todas las bancadas, haciendo diálogos, conversaciones, intensificando las comunicaciones, pero claro, falta ese trabajo prelegislativo para no tener estas sorpresas que son tan desagradables como para nosotros como para el gobierno, porque de verdad es que para nosotros también es importante que se considere nuestra opinión, y el proyecto, para evitar estas cosas que ocurren con este proyecto del gobierno, que a mi juicio sigue insistiendo, es un mal proyecto, no cumple con las expectativas del retiro del 10%, y al revés, enardece los ánimos, y eso no le hace bien al país ni a la paz social que tanto se necesita para gobernar y para construir un mejor país. Alejandra Sepúlveda, bienvenida. Estamos conversando sobre invocación al Tribunal Constitucional cuando simultáneamente se había colocado una alternativa al 10% en materia de un proyecto de ley. ¿Cómo se entienden esas dos cosas? Mira, primero, saludar a Francisco, ¿no es cierto?, que está en la línea también. Decir que primero yo quiero defender la labor y la institucionalidad de la Cámara de Diputados y también el Senado. Yo creo que es muy importante que a la ciudadanía, ¿no es cierto?, que nos está escuchando, le quede absolutamente claro. Nosotros tenemos un sistema en la Cámara, pero absolutamente riguroso, con abogados de muchísima experiencia, con personas además que llevan más de 20, 30 años, ¿no es cierto?, en los temas legislativos y en los temas constitucionales. Tenemos además una biblioteca del Congreso con una experiencia y una trayectoria, ¿no es cierto?, y un reconocimiento a nivel internacional. Entonces, cuando uno dice, mira, existió, ¿no es cierto?, desde parte de... y quiero hacer solo una historia de 30 segundos. Cuando nosotros presentamos el primer proyecto de retiro, lo presentamos como una ley. Y frente a esa ley nos declararon inconstitucional en el Congreso, ¿no es cierto?, la Secretaría General de la Cámara, como también la Mesa. A partir de eso presentamos esta reforma constitucional de carácter transitoria.
Frente a esa situación se declaró constitucional. Mira, Fernando y Francisco se va a recordar muy bien, por los abogados de la Cámara, por la mesa de la Cámara, que de Renovación Nacional el presidente, todo el trámite por la Comisión de Constitución, todo el trámite que se produjo en la Cámara de Diputados, que ahí no solo además se votó posteriormente por 3/5, que es lo que correspondería a un artículo transitorio en la Constitución, sino si se votó por 2/3. Después pasa, ¿no es cierto?, al Senado con todos los filtros constitucionales. Entonces, cuando nos dicen ahora, ¿no es cierto?, después de además del primer retiro, en la mitad del segundo nos dicen que se va a ir al Tribunal Constitucional, me parece absolutamente extemporáneo, pero absolutamente extemporáneo. O sea, aquí no se había pronunciado antes el Ejecutivo, no mandó, fíjate, ninguna indicación tampoco, no estuvo en los trámites previos. O sea, ni siquiera en la sala de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, se hizo de alguna manera algún reparo de ese tipo. Yo creo que, debo decirlo que sí, el ministro Monkever en la Comisión de Constitución en el segundo retiro. Pero después de eso absolutamente nada. Entonces, yo creo que es absolutamente extemporáneo y además yo creo que colisiona con la institucionalidad del Congreso Nacional. O sea, hoy día lo que está diciendo el presidente es que todo el trabajo que hemos hecho durante todos estos meses no corresponde. Entonces yo creo que además es una falta de respeto y una colisión institucional que es muy difícil de soslayar. Bueno, ¿y cómo creen ustedes que termina esto? Porque cuando tú llevas algo al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional tiene que reaccionar y tiene que dar algún tipo de opinión y claro, hay muchos que dicen aquí se está tratando de utilizar la Constitución como causa cuando el tema básicamente es un tema político, pero no cabe la menor duda que los miembros del Tribunal Constitucional saben que está todo el país mirándolo. Bueno, claro, está todo el país mirándolo, además el circuito político es innegable, pero además yo creo que no le corresponde a ellos pronunciarse frente a un cambio de la Constitución. Lo que ellos tienen que pronunciarse es frente a una ley, si corresponde o no al paraguas o al sentido que tiene la Constitución, pero no una reforma constitucional. Entonces yo creo que ahí hay un error conceptual que también hay que aclarar. O sea, hoy día la Constitución que te exige tener 2/3, ¿no es cierto?, que te significa tener estos 3/5, es de tan alto quórum que precisamente es la razón, ¿no es cierto?, por la cual este cambio o la posibilidad, ¿no es cierto?, de pasar era difícil, pero se pudo hacer. Por lo tanto, esto es una reforma de la Constitución, no es una ley que tiene que estudiarse si es constitucional o no. Entonces, yo creo que aquí hay una complicación gravísima que hoy día se traspasa al Tribunal Constitucional. Yo creo que no tiene la potestad para poder revisar ni el primer ni el segundo retiro. Yo creo que aquí tiene que imperar el diálogo, tiene que imperar la gordura, tiene que imperar llegar a puntos de encuentro. Hay una oposición en el Senado que está disponible a conversar. Nosotros yo creo que tenemos que rescatar eso, valorar eso y llamarlo a sentarse a una mesa y que el gobierno realmente junto con los parlamentarios logremos superar esta situación que de verdad a mí me preocupa porque perfectamente es legítimo, y aquí tengo un punto con Alejandra, de que esta forma de ingresar proyectos a través vía reforma constitucional es un punto que a mi juicio tiene un claro sentido de prácticamente cogobernar, digamos, y porque alteran los quórums y genera todo un cambio. Pero eso no puede determinar que frente a un proyecto de ley que estaba hoy día en la mitad de su tramitación, que había sido respaldado pero transversalmente y mayoritariamente por la Cámara, en que estaba
hoy día siendo incluso analizado y discutido por parlamentarios de todos los lados, y con el proyecto que ingresó el gobierno, a mi juicio, un deficitario proyecto, mal proyecto, pero aún así se estaban conversando los dos proyectos. Cuando existía esa actitud, ese ánimo, ese ambiente, yo creo que el peor de los caminos era presentar esta acusación constitucional, y yo creo que la única forma de remediarlo es volver atrás, volver a conversar, volver a juntarse, porque hoy día yo creo que las disposiciones cambiaron. Entonces hay que tratar de reconstruir confianzas y empezar a hablar de nuevo para poder salir de esto de la mejor forma posible, porque no se trata solamente de un proyecto, se trata de que esto puede enardecer ánimos que finalmente tengan consecuencias sociales que podríamos lamentar. Mira, yo ahí, Francisco, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. A mí lo que más me preocupa hoy día es el ambiente que se está creando en el país, que es muy complicado. Y cuando uno tira esta pelota, hay puntos que son de no retorno, ¿no? Y yo creo que el gobierno, con el presidente de la República, al llevar al Tribunal Constitucional, eso es lo que ha hecho. Porque yo estoy de acuerdo con Francisco en términos que deberíamos dialogar, y yo creo que la oposición, los diputados de oposición con los diputados de gobierno hemos dialogado en este tema. Aquí existe, ¿no es cierto?, ha existido como nunca votos que no habíamos tenido la posibilidad, ¿no es cierto?, de aglutinar nunca. Entonces yo creo que está a la disposición de los diputados, los senadores, ¿no es cierto?, y senadoras para poder dialogar. El problema es que el gobierno no quiere. El problema es que el gobierno no ha tenido la capacidad, yo diría la voluntad para ese diálogo. Y es más, no solo no lo ha tenido, sino que hoy día está violentando al Congreso y también a la ciudadanía en este requerimiento al Tribunal Constitucional. Y frente a esa situación, ahí sí que hay un punto de no retorno. Ojo con eso, Francisco, hay un punto de no retorno si es que no retira el requerimiento del Tribunal Constitucional. Y si el Tribunal Constitucional decide que ese 10%, ¿no es cierto?, no está, ¿no es cierto?, congruente con la Constitución, bueno, va a ser muy muy difícil, pues cada uno lo vamos a tener que acatar. Y hasta ahí no me llegó el diálogo. Entonces yo creo que cometí un error, primero, de no conversarlo con ustedes, porque no lo hizo, como la mayoría de las cosas que está haciendo hoy día el gobierno, de no tener esto prelegislativo que es tan importante, ¿no es cierto?, primero para enriquecer los proyectos y segundo para ver qué piso tiene para tirarse a la piscina. Y lo tercero es que yo creo que incorporó una institucionalidad que es muy difícil de revertir, ¿no es cierto?, después de la decisión que pueda tomar. Y además que hay un tema que no es menor, que se puede dar una situación muy compleja, y es que se caiga el proyecto del gobierno, se apruebe el proyecto de la Cámara, el segundo retiro, y este segundo retiro que es stand-by esperando la resolución del Tribunal Constitucional. Francisco, en esa situación... Y que quede en cero, porque si el Tribunal Constitucional dice que no, va a quedar en cero. Sí, pues claro que puede quedar cero, pero el periodo de latencia que puede generar desde que se apruebe en el Senado hasta que se decida el Tribunal Constitucional puede ser un periodo muy, muy complejo para el país. Yo realmente estoy preocupado, creo que esto hay que resolverlo inmediatamente, no hay tiempo para esperar, y yo espero que en eso esté el gobierno, porque de verdad creo que hay mucho juego en esto, mucho más allá del 10%. Yo concuerdo absolutamente contigo, hay mucho juego y yo creo que el gobierno se apresuró y no hay peor cosa que tomar decisiones sin ser capaz de reflexionar en conjunto. Yo creo que fue una decisión muy poco reflexionada y no entender en qué minutos estamos viviendo. Ahora, a ver, pero pongámonos en uno de los escenarios que ustedes plantearon. Imagínate que el escenario, hoy día el presidente a las 12 del día decidió retirar el proyecto, o sea, la llevada al Tribunal Constitucional. Pero, ¿cómo justifica que haya hecho exactamente lo contrario 24 horas antes, digamos? O sea, si es que tú quieres, en un momento dado, generar una imagen de un gobierno que ya francamente no tiene posibilidad alguna de estar a la altura de la política nacional, bueno,
hazlo que presente un proyecto un día y que lo retire al día siguiente. Entonces, desde el punto de vista, que es un punto de vista, si tú quieres, psicológico-social y psicológico-político, el hecho de que tú hayas presentado al Tribunal Constitucional eso, por eso es que tú tienes que pensar, y me parece muy bien lo que tú dijiste, Alejandra, y tú también, Francisco, el hecho de que una cosa tan importante como esa se haya hecho, inhibe en un porcentaje muy alto el que tú digas 48 horas después, ¿sabéis que creo que la cagué? Lo voy a retirar, lo he hecho para atrás, porque le quita valor a la autoridad sobre sus actos. Y por lo tanto, uno normalmente va a decir, mira, ya lo hice, tengo que defenderlo, lo que hice, si no quedo como un pelele. Salvo que el gobierno genere una mesa de diálogo, tenga el liderazgo y asuma el liderazgo de generar esta conversación, esta mesa de diálogo, en donde a raíz de lo que se conversa ahí, uno de los acuerdos es retirar este proyecto y el gobierno, pensando en lo mejor para el país, en que lo único importante aquí hoy día es mantener la paz social y generar paz social y poder avanzar. Tenemos un país que está hoy día con un problema de falta de empleo tremendo, una economía muy alicaída, no tanto como hace unos meses atrás, pero está alicaída, está muy mal, tenemos una situación grave de violencia en las calles y de alteración social. Entonces, de verdad creo que el gobierno hoy día, privilegiando la paz social, privilegiando los acuerdos, privilegiando llegar a puntos de encuentro para poder tirar para arriba este país entre todos, como ha sido la consigna siempre, entre todos, porque dijimos que salíamos juntos. Bueno, si es así, bueno, puede ser que a raíz de eso una de las de los presupuestos sea retirar el requerimiento al Tribunal Constitucional, y eso la ciudadanía lo entendería perfectamente. Yo creo que, mira, no hay que tener temor a hacer las cosas bien cuando se ha hecho mal, y cuando se ha hecho mal poder rectificar y decir, ¿sabe qué? Esto la verdad que es mejor no plantearlo hoy día, porque existe la posibilidad de un acuerdo entre el gobierno y oposición que podría resultar mejor. Yo creo que la ciudadanía valora eso, porque a mi juicio, de verdad, Fernando, yo aquí sinceramente estoy con un ánimo de verdad muy preocupado. Creo que acá quienes recorremos las regiones, quienes recorremos el territorio, que no somos de escritorio, que estamos ahí todos los días con los zapatos con tierra, nos preocupa que esto pueda terminar mal, y para eso el gobierno debiera hacer cualquier esfuerzo por lograr la unidad de propósito y la unidad de objetivo en este tema. Mira, yo primero me alegro escuchar a Francisco como lo que plantea, y yo creo que lo más importante aquí es lo que puede ocurrir, ¿no es cierto?, y el enojo de la ciudadanía, y con justa razón. Sí, si nosotros lo hubiésemos, por eso que me gusta que Francisco lo diga, porque cuando uno habla de paz social es como que están diciendo, bueno, aquí están incitando ustedes a la violencia. No, es un sentido de absoluto realismo lo que estamos hablando. Y cuando el gobierno decía, mira, el 18 de octubre no sabíamos lo que estaba ocurriendo, bueno, hoy día sí sabe, hoy día sí sabe lo que puede ocurrir. Entonces, yo creo que a mí me preocupa más bien ahí la personalidad del presidente, ¿no? Esta personalidad que lamentablemente no vemos de mucha reflexión, y los yes men o yes woman que tiene al lado, y que no sea capaz de decir, mira, esta cuestión no se hace, porque si lo hacemos, mira las complicaciones que ocurrirían. Yo espero que los diputados y senadores de gobierno le hagan entender al presidente de la República, ¿no es cierto?, y a los más cercanos, que esta no es la forma de gobernar, porque lo que está haciendo de un estilo absolutamente impositivo, un estilo que nos va a llevar a una violencia que nadie espera hoy día en el país. Entonces, armar la mesa de diálogo me parece bien,
el que incluso los diputados de gobierno se sienten con el presidente y le soliciten, ¿no es cierto?, que pueda retirar el requerimiento al Tribunal Constitucional, me parece en fórmula, y nos sentemos a dialogar y busquemos cómo hacer este retiro del 10%, pero ojo, conectarlo también con la reforma previsional, que es urgente de hacer, conectarlo con la reforma y buscar, ¿no es cierto?, cuáles son, más allá de las ideologías y de los intereses particulares o colectivos que puedan haber en torno, ¿no es cierto?, a los recursos hoy día que tienen las AFP y están relacionados más bien con las complicaciones del mercado de capitales, que es lo que en el fondo a muchos les preocupa. Pero yo creo que si nos armamos una no sé si una mesa de diálogo, pero buscar la fórmula de dialogar lo antes posible. Ahí tiene un punto de encuentro, a conectarlo con la reforma previsional. Bueno, nosotros que debatimos tanto, ¿no es cierto?, tanto esa reforma, sí. y la verdad que ya está ahí parada, pero conectarla con la reforma de pensiones yo creo que es fundamental, es un punto de encuentro, es un punto donde se puede dialogar y poder avanzar, pero para eso se necesita voluntad. Y eso pero es lo que yo echo de menos. Se necesita un gobierno que lidere. Y eso es lo que no tenemos hoy día. No tenemos un gobierno que lidere. Y si tú te das cuenta, Fernando, aquí estamos una diputada de oposición y un diputado de gobierno, y estamos de acuerdo en la fórmula, pero no tenemos un gobierno que hoy día lidere esto. Sí, bueno, va a ser bien interesante ver lo que deparan las próximas horas, porque esto que estamos conversando nosotros acá, me imagino que lo deben estar haciendo montones de partes donde hay deliberación política con posibilidad de que pasen cosas, y en el Ejecutivo es uno de esos lugares, así es que ojo, porque puede haber novedades hoy día. Muchas gracias, Francisco, gracias, Alejandra, cuídense. Un abrazo, Fernando. Adiós, nos vemos, Pancho, luego. Nos vemos. Gracias. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.